Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más traemos una nueva videocrítica. En este caso, uno de los estrenos más esperados de un mes de mayo que viene muy cargadito, ya lo vais a ver, pero que creemos que es una de las películas que más van a revolucionar el mercado en estos días y una película esperada por muchos motivos que la mayoría conocéis. Como siempre os decimos, esto es un vídeo de la revista Acción Cine, que la tenéis aquí ya calentita, recién sacada del horno, con su doble portada, la unidad Kabul. No puedo tener más ganas que veáis la serie y que leáis los artículos que llevamos dentro. Por supuesto, Fast and Furious, pero además de Fast and Furious, evidentemente, otro de los grandes estrenos, no podía ser de otro modo, es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Que aquí lo tenemos, con su artículo, con sus fotones, y que supone la despedida de James Gunn de Marvel, que ya sabéis, ahora es el director, el presidente, copresidente, junto con Peter Safran de DC Studios, con lo cual su vida en Marvel ya ha terminado creativamente, por lo menos durante un buen puñado de años, y el director ha decidido despedirse a lo grande. Ya sabéis que esta película tenía que haber llegado mucho antes, pero tuvo todos los problemas del mundo, la polémica de James Gunn, su despido posterior, los actores protestando públicamente, la búsqueda de un director alternativo, pese a que se iba a mantener el guión escrito inicialmente por James Gunn, la búsqueda de un actor alternativo, la búsqueda de un reparto nuevo, un grupo de actores nuevos que acompañase al reparto ya conocido, etcétera. Y al final, pues se tuvo que volver a lo que ya se tenía, que era James Gunn. Se tuvo que contactar de nuevo con él, contratar de nuevo al director y ponerle al frente de la película en una de esas jugadas que, bueno, que solo pasan en Hollywood y que nos han traído esta película, por fin, muy esperada, porque los Guardianes de la Galaxia son de los personajes más queridos de Marvel. La primera película gustó mucho, la segunda película, creo que tenéis crítica en este canal, a mí personalmente no me gustó nada. Creo que era una película entretenida, pero cuando vi Ant-Man me pasó algo parecido. De esas películas que dices, no es lo que esto viene pidiendo y no tiene el nivel gamberro que esto viene pidiendo. ¿Y qué sucede con Guardianes de la Galaxia Volumen 3? Bueno, pues que ha conseguido la mejor película de las tres. El cierre de esta trilogía, que para el propio James Gunn, él lo ha dicho, esto no es ningún spoiler nada, él ha dicho que este es el último capítulo de estos Guardianes de la Galaxia, de este grupo tal y como lo conocemos. Esta crítica va sin spoilers, o sea, sin spoilers por ningún lado. No podría hacerlo ni aunque quisiera. Ahí estoy viendo un ventanal desde el sitio guay al que me he venido, veo 7 snipers apuntándome desde allí, esto parece el Call of Duty. Así que si se me ocurre levantar a liebre en algún caso, estoy muerto. Así que no va a haber spoilers, pero sí va a haber una crítica analizando la película, que para mí, repito, le ha quedado la mejor de la saga, de la trilogía, y uno de los mejores productos Marvel recientes, sobre todo para mí tras el fiasco de Ant-Man y la Avispa, que fue un bajón considerable, y aquí sí consigue interesarnos mucho más con la historia y los personajes. ¿Cómo lo hace? Tiene un truco James Gunn en esta película, tiene truco, de verdad. Tiene un girito que es, si ya hemos visto que la segunda era menos gamberra, vamos a reducir un puntito el sentido del humor y vamos a hacerla más emotiva. Pero esta vez emotiva bien, emotiva de verdad, no con Star-Lord dando vueltas buscando a papá. Vamos a hacerla emotiva de verdad, que tenga ese sabor a cierre de algo, a despedida, a fin de ciclo, a hacer una película en la que digas, bueno, realmente este es
esta es la última película de este grupo. Sobre todo porque es la última película de James Gunn al frente de Guardianes de la Galaxia, con lo cual pueden haber muchas cosas en el futuro, pero habrá cambios, aparentemente. Y no es nada malo, pero la película aprovecha todo eso para contarte una historia muy Fast and Furious sobre lo que es la familia que elegimos, la familia que nosotros decidimos y que se mueve a nuestro son, por así decirlo. La familia con la que nacemos no podemos elegirla, pero los amigos sí. Y es esa familia, esos amigos, al final son los que nos van a acompañar en muchos momentos y nos van a comprender incluso más que nuestra propia familia de sangre porque son como nosotros, pues nos entienden. Y de eso habla Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y lo hace con un espectáculo visual increíble, de verdad. O sea, tiene momentos que son una pura fantasía y eso se disfruta mucho cuando estás viendo una película de este estilo. Se nota un presupuesto abultadísimo y lo hace con un tono ligero, de ritmo, que creo que es muy importante porque es una película de 2 horas y media y ya sabéis que últimamente todas las películas duran 600 horas. Hay que justificar que una película dure 2 horas y media. O sea, no me vale que me digan, no, es que dura 2 horas y media porque tiene una escenación muy guay. No. Yo en John Wick 4 vi totalmente justificado esas 2 horas 49 de proyección por el ritmo de la historia y por todo lo que quería abarcar. Perfecto. Y en Avatar también lo encontré de la misma forma. Encontré una película de 3 horas y pico justificada. No lo he encontrado tanto en otros títulos. Por ejemplo, no lo encontré en Ant-Man. La duración de la película me pareció que se hacía cuesta arriba, porque eran 2 películas fusionadas en muchos sentidos. Y en Guardianes de la Galaxia os puedo garantizar que las 2 horas y media se me han pasado en un suspiro. Que me ha enganchado desde el primer momento, me ha emocionado, cosa que no me ha pasado con ninguna otra de las películas de Guardianes de la Galaxia, os lo puedo garantizar, porque a mí la primera me parece muy entretenida, gamberrilla dentro de que es Marvel y demás, gamberrilla, pero sobre todo al final me parecía un despropósito y en cierta medida hasta ridículo. Y sin embargo esta puñetera me ha mantenido en vilo toda la película con los personajes y me ha dado un espectáculo visual de primer orden, que es algo que se le presupone, pero claro, ahí hay que aportar y hay que mostrar y hay que saber narrar. Y posiblemente en ese sentido, siempre decíamos, mi compañero mío Juan Payán siempre habla de las películas James Gunn, de esas películas que son más una experiencia, una montaña rusa de emociones que una película propiamente dicha, con un desarrollo dramático de personajes. Pasaba en Escuadrón Suicida, esto lo hemos comentado, que los personajes, el viaje era entretenidísimo, pero los personajes, la evolución de los personajes era prácticamente mínima. Y no pasaba nada, era su tono, su apuesta y demás. Y aquí sí hay un arco dramático para todos los personajes. Es más, hay una justificación para todos los personajes. Cobran un protagonismo muy interesante personajes como Nebula, que me parece que por fin aprovechan a Nebula de la forma en la que tenían que aprovecharla, y sobre todo Rocket Raccoon. Y es muy irónico que Mapache Cohete sea el protagonista de la película, o uno de los grandes protagonistas de la película, por las circunstancias en las que se da ese protagonismo. Lo vais a entender en cuanto veáis la película. Es un punto enorme porque vais a conocer a Mapache Cohete como no lo habéis conocido antes en ninguna de las películas anteriores, ni en la saga de Guardianes de la Galaxia, ni en las películas en las que ha aparecido tipo Avengers o Thor Love and Thunder. Aquí sabe perfectamente desarrollar el personaje por unos caminos muy interesantes que nos permiten conocerle y al mismo tiempo conocer al gran villano de la película, que es el Alto Evolucionador. Que es un personaje que los lectores de Marvel le conocen perfectamente,
y que aquí se nos presenta y que no se come la película el villano. De hecho, es el villano y ya, no es lo importante de la película, lo importante son nuestros protagonistas, que es algo que también pasaba en Ant-Man, el hecho de que el gran villano pues se comía la película, la presencia de Kang pues hacía que los protagonistas estuvieran un poco más diluidos, porque cuando salía él la película crecía enormemente. Aquí no pasa eso, aquí mantiene un ritmo continuo, mantiene un pulso narrativo continuo que nos lleva a situaciones por un lado espectaculares y por otro lado dramáticamente interesantes, apetecibles. Quiero saber qué pasa a continuación. Quiero saber qué le pasa a estos personajes. Quiero saber cómo acaban estas historias. Quiero entender por qué, cuál es el problema de base real de Peter Quill, de Star-Lord, y por qué ese personaje ha sido como ha sido durante todo este tiempo. Quiero entender a Mapache Cohete. Quiero ver en cierta medida la evolución de Groot. Quiero disfrutar de Nebula y de lo que aporte de Drax, de Mantis. Son personajes, para mí, como he visto la película, mucho más redondeados. Claro, eso hace que las incorporaciones no estén tan a la altura y quizá uno de los puntos flojos para mí ha estado en Adam Warlock. De Warlock esperaba más, sobre todo porque el actor me gusta muchísimo, Will Poulter. Creo que es un tipo que, tanto en comedia como en drama, ha hecho cosas muy, muy interesantes, que es muy bueno y que no está aprovechado. Su personaje no está aprovechado. Hay otros personajes que, debido a cómo está orquestada la trama, podíamos presuponer que iban a tener más peso. No voy a dar nombres ni títulos ni nada por el estilo, pero que resulta que la película se centra tanto en nuestros héroes y protagonistas que ese aspecto queda un poquito más eliminado, más difuso, por así decirlo. No hay problema con ello. Yo estoy viendo la película y estoy disfrutándola y entiendo el camino que quiere llevar James Gunn con ella y entiendo lo que quiere presentarnos. Entiendo que quiere dar un mega cierre a todas estas historias que ha planteado desde la primera película y quiere ayudarnos a entender a todos estos personajes de una forma completa, explicándolo todo y conociéndoles a fondo. Con lo cual la entrada de Adam Warlock casi es, en cierta medida, prescindible. Es algo que estás viendo y estás diciendo. No habría mucho problema si lo hubieseis ahorrado. Podéis haber buscado seguramente alguna otra explicación para ciertos momentos. Ese es el gran truco que tiene la película, y ese es para mí el mayor defecto, o uno de los mayores defectos, esa falta de punch, de pegada con un personaje que a mí me gusta tanto de los cómics como es Adam Warlock. Además, siempre, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber que esto sí es una película de James Gunn y que va a tirar de un cierto sentimentalismo que suele funcionar bien en toda la película, pero que hay momentos en los que a lo mejor se le va un poco de las manos. Tiene que ver un poco con ciertos elementos de la batalla final y con algún giro que, no giro, sino algún planteamiento que... Hay un momento en un planeta en concreto, un planeta que se ha visto en los trailers, que tal y como está resuelta esa escena es como así, sin más, sin la A ni nada. Esto ha ido así. Y te deja un poco descolocado, como, no sé, a lo mejor podéis haberlo enfocado de otra forma. Juega mucho con ese sentimentalismo de vez en cuando y sabe perfectamente qué es lo que el público, lo que su público le está pidiendo. Pero eso no quita ese punto que sea mejor película que Guardianes 2, que sea mejor película que Ant-Man, y a mí me ha gustado bastante, me ha gustado más que la 1 de Guardianes. Creo que los personajes están mejor tratados, mejor compuestos, y el arco dramático que tiene es más interesante. Y sobre todo creo que la película llega a un clímax, a un cierre
muy interesante. Y donde a mitad de película nos van a hacer una revelación que parece una tontería, pero que se está anticipando cuál es el final. Y creo que está muy bien, porque es como estabas mirando en el lugar equivocado. Y ese tipo de cosas me gustan bastante. Es lo que decía, estaba viendo y estaba pensando, mira, me ha pasado similar con Creed 2, que cuando estaba viendo algo estaba diciendo, pero esto no es una historia de Creed, en parte. Es una historia de los Drago. Es la historia de un padre y un hijo intentando curar unas heridas que parecen imposibles de curar. Eso es algo que me ha pasado en esta película, de verle decir, pero esta película en realidad, toda la saga va de esto, y no lo sabíamos hasta ahora. Y encaja muy bien las piezas. Encajan muy bien las piezas. Luego hay cosas de guión de las que se olvida. Plantea ideas iniciales y que luego, pues, a los 10 minutos se lo ha olvidado por completo. Sobre todo, del arranque plantea una idea en torno a Peter Quill, que luego a los 15 minutos se ha olvidado prácticamente por completo de ella. Y plantea, ante todo, un humor más comedido. Por ejemplo, para que entendáis, humor aporta, por ejemplo, la presencia de Nathan Fillion. Y hay una escena, en todo el momento en el que aparece Nathan Fillion, hay una escena en concreto, hacia el final, en la que tú ves que hay un momento así un poquito de ¿por qué está este señor, por qué está llorando? ¿Qué hace aquí llorando este personaje? ¿Qué me estás contando? Y de repente te dice, no, perdona, que no va de eso esta escena. Y tú dices, qué interesante. Y es en un momento con Daniela Melchior, que aparece en la película. Esa chica tiene mucho futuro si la aprovechan y tiene un papel muy curioso en esta película, igual que el de Nathan Fillion. Pero de nuevo, eso hace que, por ejemplo, pues el personaje de Elizabeth de Vicky esté un poquito también desaprovechado. Como si los retrasos hubieran hecho que el calendario impidiese que participase más en la película, lo cual es una pena porque es una actriz que me encanta y que su personaje era muy interesante y el giro que le dan en esta también es muy interesante. Y en todo ello encontramos este nuevo villano, el Alto Evolucionador, que es un tipo muy peculiar, que es un sádico y que es un personaje de estos bueno, el que ha leído los cómics sabe que es una suerte de científico loco, en cierta medida, con sus experimentos y sus historias, y que ves perfectamente, según evoluciona la película, que todos los patitos en fila no los tiene. Podríamos decir eso. También vais a ver, en ese sentido, hay un par de momentos en los que yo he estado viendo a ver y estoy diciendo, PG-13 y te han dejado salirte con esta, con la tuya, o sea, ¿no te han puesto ninguna pega? ¿De verdad? Porque yo te estaba viendo y estaba diciendo, ostras, te has salido muy pronto con la... Porque tiene un par de momentos que podrían ser categoría R tranquilamente, pero muy tranquilamente. Y no sé cómo lo han sorteado, pero parece ser que les han dejado y ahí se quedan. Oye, yo sobre todo al final hay uno que me ha parecido muy gráfico y me ha gustado mucho, porque es algo que no esperaba ver. También se ha hecho muy popular el uso que ha habido de la palabra fuck, que se ha hablado de ello en redes y en artículos y demás, y claro, en castellano nunca ha habido ese problema, con lo cual es verla en versión original cuando te vas a dar cuenta del momento. Para mí, honestamente, película de 4 estrellas. Creo que este es el camino que Marvel debe seguir. Si es un pelín por debajo de Wakanda Forever, porque Wakanda era una película mucho más intensa emocionalmente, era más seria, era más drama. Esto sigue siendo Guardianes de la Galaxia. Pero para mí es una película de 4 estrellas, me parece muy entretenida, muy disfrutable, el camino a seguir y creo que en cierta medida, en gran medida, un cierre digno. Así que ya nos contaréis qué os parece a todos. Es complicado hablar de la película sin hacer spoilers. Hola, no disparéis, por favor.
Así que esto es lo que me queda, y con lo que me quedo de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, la película de James Gunn, donde por cierto me ha gustado Chris Pratt como está en esta película, cosa que no suele pasarme desde hace mucho tiempo. De ver una interpretación de Chris Pratt y decir, este tío tenía algo, que me pasaba viendo, por supuesto, Parks and Recreation y viendo Everwood. Creo que tenía más que ofrecer. En cualquier caso, como siempre os decimos, tenéis la revista en el kiosco, con su doble portadita, con su póster de Guardianes de la Galaxia. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.